Guanajuato. Angélica es compositora y ha realizado algunas producciones discográficas con cantos de adoración al Señor, y hoy tenemos el privilegio de que esté compartiendo con nosotros un mensaje directo del corazón de Dios. Recibamos a Angélica del Castillo. Muy buenos días. Ay, qué bonito día, ¿verdad? Este es el día que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Y antes de comenzar con la palabra, pues reciban un saludo de mi esposo Felipe, que estuvo hace unos domingos atrás, ¿verdad? Y de la congregación de allá de Trigo y Miel de León, Guanajuato. Y el material que traemos está allá afuera, ¿sí? Ya muchos conocen el material, conferencias, y este es el último disco que se llama Desde mi corazón, donde hay cantos. Hay un canto de mi hijo Felipe, casi todos son míos, y hay unos que son unos himnos. Están, ya saben, a los que les gustan los himnos como a mí, ¿verdad? Pero vamos a la palabra. Me da tanto gozo poder compartir aquí en mi casa y poder hablar lo que el Señor me ha dicho a mí, porque yo creo que es muy importante lo que el Señor nos va hablando de tiempo en tiempo. Dios no cambia, las temporadas sí, nosotros sí. Dios es el mismo, su poder es el mismo, su amor es el mismo. Y nosotros podemos confiar en un Dios que es así, firme, seguro, ¿verdad? Que sus promesas son reales, son fieles, que está con nosotros, que cuando Él dice algo, Él sí cumple, ¿verdad? ¿Cuántos están gozosos por tener un Dios así? ¡Wow! ¿Verdad? Merece un aplauso, ¿verdad? Nuestro Dios maravilloso merece toda la gloria y toda la honra. Señor, estamos tan agradecidos contigo. Y gracias porque día a día tienes una palabra para nosotros. Tienes palabras de vida, palabras que restauran, palabras que corrigen, porque tu palabra alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, porque tu palabra es pan que alimenta, que sustenta nuestra vida. Señor, este día recibimos tu palabra con gozo, con alegría, la guardamos en nuestro corazón. Señor, sabemos que hará una obra profunda. En esta hora yo te pido, amado Espíritu Santo, que la obra sea tan profunda, Señor, que no se olvide tu palabra. Yo no vengo a hablar, Señor, a la mente, sino al corazón, porque tu palabra se recibe ahí. En Cristo Jesús te doy toda la gloria y te doy toda la honra, porque tuya es. Amén. Miren, en este tiempo allá en la congregación hemos estado tocando varios temas, pero uno de los temas que a mí me apasionan, que yo creo que son básicos, ¿verdad? Yo creo que aquí lo hablan en los cursos que les dan constantemente, y de tiempo en tiempo se tiene que estar hablando de este tema, porque como que nos salimos del curso, como que yo digo, como que nos desafinamos, así como los instrumentos, ¿verdad? Con el frío y el calor. Según la temporada, ¿verdad? Necesitamos un ajuste. Y de esto quiero mencionarle. Quiero hablarle de un versiculito que está en Colosenses. Este es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les habló a los Colosenses 4:2, que está a lo largo de todas las cartas, que está registrado en la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Jesús mismo. Con eso quiero terminar la plática de esta mañana. Pero dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Ya suspire profundo, que le gruña lo que le gruña. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y escogí este versículo porque como que encierra todo, porque hay otros muy bien desglosaditos. Este está resumido.
Colosenses 4:2. ¿Lo puede repetir conmigo? Perseverad en la oración, velando en ello, con acción de gracias. Muy bien, ya se lo aprendió, ¿verdad? Ok. Yo creo que todos en nuestra vida pasamos por esas épocas en las que nuestra vida de oración no parece producir ningún resultado. Yo creo que a todos nos pasa. Y pues sentimos como que nomás hablamos y hablamos y hablamos y como que no pasó nada. Y yo se los digo por experiencia, no lo digo por nadie, ¿verdad? Pero yo creo que en esos momentos cuando uno está orando al Señor y siente que no pasa nada y no ve el resultado, muchos nos desanimamos. Pero este versículo es clave para esta temporada, para este tiempo que estamos viviendo, porque la solución no es dejar de orar, la solución es perseverar en la oración. No, que ya se lo había aprendido. No lo pongan, A ver, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, sí se la aprendió. Ok, eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿por qué? Y ahí le va lo que Dios me habló aquí en mi corazón. Porque los tiempos difíciles y los desiertos, como le llamamos, porque la Biblia le llama desiertos, le llama valle, tiene muchos nombres. Pero esas dificultades o esos momentos difíciles, los desiertos o sequías espirituales, no pueden estar para siempre en una persona que ora. ¿Cómo ve? Pero si usted no ora, pues sí van a permanecer. Pero si nosotros perseveramos en la oración, velando en ella con acción de gracias, los desiertos y las sequías no pueden permanecer para siempre. Son solamente temporales. Ahora, eso sí le quiero decir, hay unos más largos que otros. Y el apóstol Pablo les dice en esta carta que se mantengan así, perseverando, que se mantengan constantes, que se mantengan velando. Eso de velar a veces puede ser literal, porque podemos tener veladas de oración, pero la palabra velar habla de estar alerta, así, para todos lados. ¿Por dónde? ¿Sabe que Dios no siempre habla de la misma manera? A veces nos habla en una conferencia, a veces nos habla simplemente a leer, a veces cuando salimos alguien nos dice algo, y ya Dios nos habló. Por todos lados nos habla. Tenemos que estar velando, tenemos que estar alerta y podemos perseverar. Y esa constancia muchas veces nos cansa, porque toda constancia cansa. Estamos constantemente orando, de repente eso es cansado y podemos estar alerta. Pero a veces estamos en una alerta de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será ahora? ¿Verdad? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de caer en un temor. De ahí la importancia de hacer tanto la oración perseverante, oración constante y el velar o el estar alerta. ¿Con qué? Muy bien. Porque cuando todo esto lo envolvemos con las acciones de gracias, con la gratitud, nos mantenemos libres del temor cuando estamos velando. Y se nos quita el cansancio cuando hemos perseverado y no hemos visto nada. Es por eso que constantemente tenemos que envolver todo esto con acciones de gracias. La gratitud te va a ayudar a no quejarte. Si tú eres una persona agradecida, créeme, entonces no eres una persona que se queja constantemente. Pero si tú te quejas constantemente, seguramente no eres una persona agradecida. Tú dices, Señor, quítame esto que es queja. Y el Señor dice, pues agradece. Nomás es que agradezcas y se te quita la queja. Empieza a dar gracias al Señor y eso te va a ayudar a no quejarte tanto.
Si eres una persona muy tímida, ¿verdad? Porque a veces todo nos causa temor, porque pues no está para esconder eso, sino que está por todos lados lo que nos causa temor. Pero cuando comenzamos a agradecer al Señor, también el temor se va, se disminuye, porque empezamos a enfocarnos en aquel que nos ha dado todo. Y cuando tú lo empiezas a ver, olvídate. Bueno, se nos olvida todo. Y Él es nuestro pensamiento. Y yo me encontré que hay la palabrita usada para velar, así como que yo no sé mucho griego ni mucho de eso, pero luego me gusta buscar en los diccionarios y luego ni puedo pronunciar esas palabras griegas y extrañas. Pues yo nomás le voy a decir que la palabra griega usada para velar aquí es literal, que estés despierto. Así que volteé con el de al lado, dígale, aunque sea temprano, despiértate. Pero mire, hay que mantenernos despiertos en la oración. Es que como dice mi esposo Felipe, bueno, ustedes lo conocen, que es así muy a todo dar. Pero Felipe dice, nada más oyen la palabra oración y les da sueño. Dice, ¿qué será? ¿Sinónimo de qué? Yo quiero que este día usted diga oración. ¡Oh, oración! ¡Qué emoción! Dígale al de al lado, ¡qué emoción es oración! Me emociona la oración, porque sabemos lo que eso significa. Entonces, literal, no se quede dormido cuando esté orando. No se acurruque. Manténgase. De hecho, cuando yo estoy muy cansado, yo me pongo de pie a ver si me duermo. Caída que me voy a dar, ¿verdad? Necesitamos estar alerta. El libro de los Proverbios habla de inclinar el oído y inclinar el corazón. Y uno solamente puede inclinar el oído y el corazón cuando está alerta, ¿verdad? ¿Por dónde me va a hablar el Señor? ¿Qué me va a mostrar hoy? ¿Qué me va a hacer sentir hoy? Y es aquí donde yo le quiero dar algunos ejemplos como este. Tal vez recuerdan, ahorita los voy a llevar a la escritura. Tal vez recuerdan ese momento, yo sé que tú y yo no estuvimos ahí, pero lo recordamos porque lo hemos leído y nos han compartido sobre eso. Cuando 3 de los discípulos más cercanos al Señor fueron invitados a una reunión de oración. Y este lugar no era tan cómodo como este. Era un monte. Ahora sí, al monte. Y pensamos en un monte y tal vez pensamos en algo muy bonito. No, hombre, monte allá como el de León, Huizache. Y monte como el de por allá, pues también. Piedras, tierra y subida. Monte es subida, no es fácil. Entonces fueron invitados a una reunión de oración. Fueron invitados al monte. Y ahí sucedió algo extraordinario. Así que vamos a este pasaje. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, solamente vamos a ver los versículos 28 y 29. Sí. Dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, Jesús había hablado ciertas cosas importantes, que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los tomó. Come on, vengan para acá, vean. Y subió al monte. ¿A dónde? ¿A qué? A orar. Y aquí viene lo emocionante. Digan, la oración es emocionante. Todo puede suceder. Sí, que se desnuque el hermano, ¿verdad? Eso puede suceder. Que tenemos que orar. Y entre tanto que oraba, ¿quién estaba orando? Jesús estaba orando. Aquellos no dice que estaban orando. Dice, y entre tanto que oraba, implícito Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido, blanco y resplandeciente. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que a veces nos ayuda a comprender un poquito más ciertas frases, dice, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Ahí dice específicamente. No solamente está implícito en el otro, sino aquí es para orar. Otra versión dice,
Mientras Jesús oraba, su cara cambió. Oiga, no volteé a ver a nadie, pero nos hace falta orar. ¿Verdad que sí? Cuando uno va por ahí caminando, uno voltea y dice, ¿cómo necesitan orar? Necesitamos orar. Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando Él oró, era para que se nos antojara, para que viéramos lo que sucede cuando se ora bien. Dice, mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió de color blanco muy brillante. Esta es la palabra de Dios para todos. Y yo leyendo este pasaje y pensando en el versículo que nos aprendimos, perseverar, velando en ello, como que se les anda olvidando, Yo pensando en todo esto, aunque fueron invitados por Jesús a orar, tal vez ustedes dicen, no, pues es que si los doctores me invitan personalmente, sí voy. Oye, a estos los invitó el mero mero. Fueron invitados por Jesús a orar y ellos no oraron. Podemos estar en la reunión de oración y no orar. Fui a la reunión de oración, la pregunta es, ¿y oraste? Aún haber sido convocados por Jesús mismo. 9:32 del mismo evangelio. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Vea que la oración no nomás provoca sueño ahora. A estos también. Ahora yo no sé, ¿será porque te relajas ahí, ya? Como que ya bajó la adrenalina del trajín. Va y ven, ya. Y ahí te acurrucas, ¿verdad? No sé. Pero dice que estaban rendidos de sueño, tal vez estaban muy cansados. Pero esto me encanta lo que sigue. Dice, mas permaneciendo despiertos. Es una decisión mantenernos despiertos. Yo decido estar alerta. Mas permaneciendo despiertos, ¿qué sucedió? Vieron la gloria de Jesús. Dale un aplauso a Él. Eso necesito. Eso necesito. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Esto es lo que aprendemos. Si permanecemos despiertos, veremos la gloria de Dios. Perseverad, velando en ella, con acciones de gracias. Okay. El mantenernos velando nos hará ver lo que nadie más ha visto. Escucharemos lo que nadie más ha escuchado. Nos será mostrado lo que a nadie más se le ha mostrado. Tú dices, ¿por qué hay gente que ve cosas? ¿Por qué hay gente que entiende, que oye? Bueno, pues ahí dice que esto es sobrenatural. La gloria de Dios es sobrenatural. Está sobre nuestra naturaleza humana y lo creado. Pero hay mucho más. Dice que Jesús entre tanto oraba, ¿sí? Así dice, entre tanto oraba. Si oramos, ¿verdad? El ser parte de, el rostro cambia. ¿Por qué puede cambiar el rostro? Porque podemos aparentar, pero no toda la vida. La gente se cansa de aparentar. ¿Todo el rato así? No. ¿Por qué puede cambiar el rostro? Porque cambia el corazón. Cuando hay un toque profundo, hay un cambio interno, es fácil que se externe. Pero cuando solamente lo hacemos de afuera, se mantiene, tan poquito, es de corta duración. Pero el rostro de Jesús cambió.
Era como decir, si tú oras te va a suceder esto, va a suceder un profundo cambio. Si tú empiezas a hablar con Dios, algo va a suceder adentro de ti. Pero si permaneces en eso, el rostro cambió. Dice que su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Y yo digo, como que la ropa resplandeciente habla de lo que me cubre a mí. Aquello que está protegiéndome, aquello que te distingue como persona, que es visible a los demás. Empezó a ser blanco, resplandeciente. Era algo llamativo y no por él, sino por lo que lo envolvió a él. No por nosotros, sino por lo que nos envuelve en la atmósfera de la oración. El blanco siempre nos va a hablar de la pureza, de la limpieza, de la santidad. Y yo digo, sí se puede transitar por este mundo sin ser como el sistema del mundo. Y Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, aunque los piececitos hay que lavárselos, porque se nos pegan cosas. Pero podemos vivir en este mundo bien, sin hacer lo que otros hacen. Amando, teniendo compasión, así como vimos, ¿verdad? Qué bonito es poder dar, ayudar. Algo sucede dentro de nosotros, como que lo de Dios se activa. Nos sentimos felices, porque fuimos creados para eso. Sí, eso de resplandeciente, de una ropa resplandeciente, me recuerda que yo no puedo hacerlo. Es Cristo en mí la esperanza de gloria. Es Cristo el que resplandece en nosotros. Es Él en nosotros. ¿Sí? Luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. ¿Sí? Qué bonito. Pero todo esto sucede, ¿qué? ¿Cuándo? Perseverando. Ahora, ¿yo cómo puedo perseverar? Porque también en otras cartas habla de hacerlo sin cesar, ¿verdad? Y me acuerdo del chiste, ¿verdad? Que César no lo invitaban a la oración. Pero no es así, es en constancia. ¿Cómo puedo hacerlo día y noche? Porque también habla de día y noche. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo una actitud de oración todo el día. Es todo el día. No, uno no se desconecta. Te desconectas, te mueres. Te atrapa la corriente. Ay, es que me jala. Pues sí, te jala porque no te conectas. Pues ¿a qué horas te desconectaste? Si no, nomás es el domingo, me enchufo y ya salgo y me desconecté. Tenemos que vivir, como dice la Escritura en el Evangelio, pegados a la vid. Porque no podemos hacerlo solos. Necesitamos permanecer pegados a Él, constancia en Él. Esto es lo que necesitamos. Pablo, el apóstol Pablo, constantemente decía esto. Siempre lo decía. Y yo tengo un montón de versículos, pero solamente quería mostrarle ese de Colosenses para que no se lo olvidara, 2:4. Pero yo quiero que me acompañe a mirar la vida de Jesús un poquito más. Pero ahora vamos a ver uno de sus últimos momentos antes de su entrega total por nosotros en la cruz. Un momento crucial en la vida de Jesús. Vamos a esa escena de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando. ¿Y sabe qué? Y los discípulos aquí sí se durmieron. En la otra invitación a la oración, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Dios. Y aquí no, se quedaron dormidos y vamos a ver el resultado. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, por favor. Los versículos 40 y 41, ahí vamos a ver. Dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro:
Así que no pudiste velar conmigo una hora. Y vea lo que Jesús expresa: velad y orad, para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tú lees el pasaje, lo anterior y lo que sigue, tú te vas a dar cuenta que esto se repite 3 veces. Son 3 veces y el resultado es, escuchen, que ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando. Vamos a ponernos en el lugar de los seguidores de Jesús, porque somos seguidores de Jesús. Hemos sido convocados a estar pegados a la vid, a estar cerca de Él. Lo cantamos, lo hemos declarado, lo sabemos, claro que lo sabemos. Pero estos 3, que todavía los acercó más Jesús, dijo: vénganse más para acá. Ni cuenta se dieron de lo que estaba pasando, de la batalla que Jesús estaba librando en ese momento. Y es donde yo digo, muchas veces por no estar conectados, por no estar orando, no captamos lo que está sucediendo realmente. Decimos, ¿cómo no vamos a captar si vemos las noticias, si vemos lo que pasa? No, usted no está entendiendo nada. Vemos en lo natural, pero no captamos nada, ni la temporada que estamos viviendo, ni lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Estamos fuera de la sintonía. Y estos estaban bien fuera de la sintonía, porque no se dieron cuenta de la batalla que Jesús estaba librando y lo que estaba a punto de vivir Jesús. No oyeron ni siquiera la advertencia. Y aquí digo, Dios mío, ¿cómo me hablas a mí? Porque no oyeron la advertencia, ni se dieron cuenta que el Señor les quería equipar para ser fortalecidos para lo que estaba por suceder. Porque Dios es bueno. Y uno dice, es que esto nos pegó, esto nos agarró así como que pues sí, porque quién sabe dónde andábamos. Hay muchas cosas que a mí me han golpeado y luego digo, con razón. Como que oí muy leve, pero no puse atención. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que necesitamos estar alerta en lo espiritual por lo que está pasando y lo que está por pasar. Y escuche bien, familia, entre más se acerque el tiempo de su venida, más complicado será ser un verdadero cristiano. Y usted tiene que saberlo. Por eso tiene que tener una vida de oración sólida, verdadera, genuina. Como decían mis hijos cuando estaban chiquitos, no chafa. Tiene que ser original, un cristiano verdadero. Porque las cosas se van a poner así medias extrañas y tenemos que discernir y no enfocarnos en lo malo, sino saber, se está poniendo así, ya mero viene. Tengo que apurarme, tengo que hacer algo. No me puedo quedar así nomás. Porque mire, yo le tengo que decir la verdad, hay muchos cantos que entonamos que hablan de que Cristo viene, ¿verdad? Y que qué gozo, y sí me gozo porque anhelo verlo, pero de repente le digo, Señor, no vengas todavía, faltan muchos. Y entonces me empieza la angustia aquí, porque si yo digo, sí, ya ven por mí, sí, ¿y qué? ¿Todos los demás qué? Pues tú ya muy acá, ¿verdad? Pero los demás. Entonces ahí me entra la angustia y le digo, no, Señor. Entonces de repente agarré una temporada de que estábamos ahí cantando, como decía, pronto volverás. Yo digo, no vengas, tárdate tantito. Y me decía mi hija, ¿qué dices? Nada. Digo, Señor, tárdate, no puedo cantar. Ven, Jesús. Porque me entraba la desesperación y la angustia de decir, Señor, si vienes ahorita, no,
Yo pensando en trigo, miel, como dice Felipe, allá en trigo y miel también hay cizaña. En todos lados. Digo, Señor, hay ovejas que todavía no son ovejas. Hay muchos que están aquí que todavía no se afianzan. Que si el Señor viene, ¿qué pasaría? ¿Y de tu casa cuántos se quedan? Y yo digo, no, todavía no. El tiempo está cerca. Es emocionante, pero a la vez es desesperante. Son cosas así como que me traban. Y cuando Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, cada vez se me hace más real eso. Y le digo, Señor, de veras, qué débil es mi carne en todos los sentidos, porque no aguanta, se cansa, se enferma, quiero hacer, quiero oír, quiero hablar, quisiera hacer clones míos. Y digo, es cierto, qué débil. Mi espíritu está bien presto, pero a veces mi carne me limita en todos los sentidos. Ay, pero yo quiero que este día veas a Jesús y lo veas viviendo esto que declaró el apóstol Pablo, que debemos de declarar nosotros y que debe ser una realidad, que debemos perseverar y velar en la oración, que debe ser nuestro estilo de vida. Jesús tenía un estilo de vida en conexión con su Padre, porque tú ves la vida de Jesús en los evangelios, que le decían, ¿por qué no contestas? Porque no me ha dicho que diga nada. ¿Por qué hablaste? Porque me dijo que dijera. Él todo el día estaba en contacto con su Padre, pero tenía momentos específicos de oración, tenía lugares acostumbrados. Vas a encontrar en los evangelios que dice, siendo aún oscuro, muy de mañana, y cada vez que hablaba de monte era oración. Y en este pasaje específico habla de un jardín muy especial. Y era un lugar conocido por todos. Y no iban ahí a jugar como nosotros a los jardines, no a platicar uno con otro solamente, sino iban a platicar con Dios. Era un lugar muy especial y conocido por ellos. Y esto también es muy importante, familia, porque conforme se vaya acercando el tiempo, necesitamos también tener nuestros lugares de oración, nuestra vida de oración y nuestro lugar de oración, que son dos cosas muy diferentes. El nombre de este lugar era Getsemaní, el huerto, el jardín. Y todos sabemos, creo que la mayoría, que Getsemaní significa prensa de aceite, ¿verdad? Por lo que sucedía ahí, ¿verdad? Y yo pensando en todo esto y meditando yo en lo de la oración, yo decía, Señor, ahora entiendo que en Getsemaní, en mis momentos de oración y de búsqueda de quién eres tú y que me hables a mí quién soy yo, en Getsemaní se busca a Dios o se duerme uno. Y estoy hablando que tú puedes estar orando sin entendimiento, orar religiosamente sin captar nada de lo que está sucediendo. O dos cosas, o buscas a Dios o te duermes. O se pierde el tiempo o lo aprovechas extraordinariamente. Es el mejor tiempo invertido. Y es en esos momentos de Getsemaní, como el nombre lo dice, prensa. Así, apretado el asunto ahí.
Son en esos momentos de presión donde sale lo que verdaderamente somos. ¿Sí sabe eso? Que cuando aprietan poquito sale la verdadera tú, el verdadero tú. Ay, es que no sé qué me pasó. No, yo sí sé, eres así. Ay, es que, ¿por qué dije eso? Porque siempre lo has tenido adentro, nomás que apretaron y salió. Es que me desconocí. No, ya te conocí. Yo sí he dicho, ay, me desconozco, Señor. Digo, ay, no, ya me conozco. Porque a veces uno no sabe lo que le va a salir. ¿Tú quieres conocerte? Nomás que aprieten tantito. Esa prensa, ese lugar, lo que contestamos, lo que decimos, lo que pensamos. Y yo digo, Dios mío, estoy endemoniada, ¿o qué? Libérame. No, solamente exponte a Dios. Esta es la semana de ¿qué? La oración de salvación. Dile, sálvame de mí mismo. Sálvame, Señor. Eso es importante. Y Jesús, nuestro ejemplo, enseñándonos cómo conectarnos con el Padre, enseñándonos cómo orar, enseñándonos qué es Getsemaní. Jesús en Getsemaní sacó todo lo que era. Todo. Nosotros a veces como que somos muy reservados con Dios. ¿Qué te reservas con Dios si te sabe todo? Ay. No. Jesús en Getsemaní sacó lo que Él era, como Él era. Y nosotros queremos tener una postura tan ridícula en Getsemaní. Si yo le dijera lo que hago en mi Getsemaní, ya no me invitan. Porque me tiro ahí, le clamo. Por eso dice el Señor, cierra la puerta. Y yo la cierro, porque luego Felipe me critica. Cada quien como es. Pero tenemos que sacar lo que somos. Jesús sacó todo. Lo que Él era y lo que Él traía, lo que estaba por suceder, lo que le estaba preocupando, la presión que estaba sobre Él. En ese lugar tan especial. Y yo me pongo a pensar, aunque un jardín siempre es hermoso, aunque el huerto era hermoso, no dejaba de ser un lugar difícil. El orar es hermoso, su presencia es hermosa, pero sigue siendo un lugar difícil la verdadera oración. Y yo quiero que escuche lo que dice Lucas 22:44. Si pueden venir alguien acá a apoyarme. Gracias. Dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, mi Jesús, el Salvador, el Maestro, sí. Tal vez tú también has estado en agonía. O tal vez estás en agonía. Él te entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino uno que nos entiende. Y estando en agonía, lo que Él hacía es que oraba, ¿qué? Dígalo. Más intensamente. Pero nosotros estando en agonía nos quejamos más, lloramos más. Y quiero decirle que llorar no es sinónimo de orar. Hay gente que llora mucho, pero no ora nada. Llórele, pero órele. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y
usted diga, entre más dura se ponga la cosa, más voy a orar. A ver, dígalo. Entre más me duela, voy a orar más. Dígalo, enlácese. Porque luego digan, no, si se pone esto feo, yo me voy. ¿A dónde? Se va al hoyo. Es lo que le va a pasar. No huya. Ore más. Ahora, por lo menos los mexicanos somos bien calzonudos, bien aferrados. Tal vez otras culturas también lo sean, pero yo hablo por la mía. Allá en León, el asentamiento que hubo fue de chichimecas. Y si usted va a la historia, hasta les decían perros de guerra. Yo dije, que me salga lo chichimeca aquí, en la oración, no en otra cosa. No sé qué raíces traiga, aztecas y demás, pero por allá estamos los chichimecas. Pero que nos salga lo del reino de Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y diga, Señor, entre más me doy cuenta que más cerca estás, voy a orar más intensamente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y yo quiero decirte, familia, cada uno de nosotros y los que tal vez escucharán esta conferencia tienen su propio Getsemaní. Yo tengo el mío. Escucha, cada persona, cada uno tiene que aprender como aprendió Jesús a decir en Getsemaní, hágase tu voluntad. Eso no se puede decir nomás, ay, que se haga su voluntad. No, eso se dice en Getsemaní. Yo creo que algunos batallamos más que otros para llegar a este punto de rendición. Algunos se rinden más fácil, otros tardan mucho. Y yo viendo la vida de Jesús, Él se encontraba en esta batalla. Y yo busqué y busqué y busqué. Y este es el único pasaje, familia, el único pasaje donde yo veo a Jesús batallando para hacer la voluntad del Padre. A Él le costó. Yo digo, gracias, Señor, porque a mí me cuesta. Y aquí yo veo a Jesús batallando, porque está hablando de lo que Él quiere hacer en ese momento de presión. Y se vale decirle a Dios, porque Jesús le dijo, Padre, no quiero porque sé lo que viene. Y tú le puedes decir, Señor, ¿por qué no así? Yo quiero hacerlo así. Dile. No más que al final, antes de dejar Getsemaní, tienes que decir con todo tu corazón, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque escrito está que tu voluntad, Señor, es buena, agradable y perfecta. Y la mía, la mía no está garantizada, la tuya sí. En este pasaje se mencionan dos voluntades, la propia y la del Padre. Versículo 39. Si es posible, pase de mí esta copa. Y yo veo a Jesús
cómo ganó su propia batalla, la batalla personal, ahí en Getsemaní. Cada uno de nosotros tenemos que ganar nuestra propia batalla en Getsemaní. Las batallas de los cristianos, de los hijos de Dios, se ganan en Getsemaní, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahí se ganan, no que mi contacto, mi compa, mi capacidad, mi estrategia, ni siquiera los dones que me dio el Padre, ni siquiera esos. No. Jesús ganó su propia batalla ahí. Porque Jesús en la cruz ganó la batalla para nosotros. Pero en Getsemaní ganó la personal. Yo estoy de pie por la obra de Jesús en la cruz. Tú estás aquí por la batalla que Él ganó en la cruz del Calvario. Pero cada uno de nosotros tenemos que ganar la personal en Getsemaní. Diga, ay, es que Él ya la ganó por mí. Sí, yo me apropio de esa porque esa yo no la podía ganar, esa la ganó Él por mí. Es por su sangre, es por su nombre. Pero yo en oración tengo que rendirme y ganar la personal. Es que esto es parte de mi vida de oración. Y tú tienes que aprenderlo. No todo es en Getsemaní. No, te apropias de la victoria que Jesús ganó por ti. Y con esa confianza enfrentas tu batalla en Getsemaní. Y escuche, ¿que te va a costar? Sí, porque habla de rendirte. Oye, es que cómo me cuesta. Oye, es que todo eso que tú dices, que sientes, es en Getsemaní. Tú puedes ver a Jesús con la autoridad, echando fuera demonios. Es más, nomás caminaba y decía, ¿a qué vienes? ¿A atormentarnos antes de tiempo? O sea, Jesús impresionante, mostrando el poder. Pero escuche, cuando se trata de obedecer, tú ves a Jesús en Getsemaní y lo ves sudando sangre. Hasta el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Cuando se trata de rendir, te va a doler todo. Uy. Todo. Creo que es suficiente. Perseverar en la oración, velando en ello con acción de gracias. Dios es bueno. Tal vez dicen, ¿por qué me levanté hoy? ¿Por qué tenía que ir hoy? Porque Dios nos está equipando, nos está preparando. Somos su familia. ¿Tú crees que no nos va a hablar? Toda congregación está escuchando la voz. La voz de Dios ha salido. Se escucha su voz preparándonos. Eso es emocionante, muy emocionante. Ser parte de la familia de Dios. No te canses. Agradece para tener fuerzas. Y si te da miedo, agradece para que se te vaya el miedo. Dios es bueno.
Así que, familia, quiero primeramente invitar, antes de orar por nosotros, los que ya tenemos tiempo, quiero invitar a aquellos que están por primera vez aquí, que tal vez nunca han rendido su vida a Jesús. Tal vez tú has orado, tú has pedido, porque todos pedimos a Dios, claro, o pensamos en Dios, pero no hablo de eso. Hablo de rendir